Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que está llena de simbolismo. Como recordarán, semanas atrás estudiamos acerca del simbolismo y su significado. Esta semana es una de esas lecciones que nos ayuda a entender, comprender de manera más clara qué significa los símbolos. Y en este caso, la lección número 9 nos trae el título de El yugo de Jeremías. La palabra yugo o el yugo significa el símbolo, y este símbolo tiene un porqué en la lección de esta semana. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande impacto que te va a ayudar a ti a comprender más claramente cuál era la lección que Jeremías le estaba dando al pueblo como el profeta de Dios. Tanto así que en esta semana vamos a ver a un profeta que vivía soltero. ¿Por qué Jeremías vivía soltero? ¿Cuál era la razón de que él vivía solitario? De esto vamos a estar estudiando esta semana. Y al comprender, estudiar la lección de esta semana, tú te vas a dar cuenta cuál era el yugo de Jeremías y qué significaba o representaba este yugo. En el transcurso de la lección de esta semana vamos, además de conocer, a disfrutar temas de grande relevancia y de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Como por ejemplo, vamos a saber cómo fue la guerra entre los profetas. Sí, una guerra entre profetas. ¿Por qué se dio esta guerra? Esto vas a estar comprendiendo esta semana. En el proceso de esta lección vamos a ir un poquito más allá de lo que nos presenta la lección al comprender y descubrir por qué se le dio al pueblo un yugo de hierro. ¿Cuál fue la razón por la cual se le asignó un yugo de hierro y qué representaba este yugo? Esto vamos a estar comprendiendo esta semana. Para finalizar, te vas a dar cuenta tú, al estudiar esta lección, cuál fue el error de confiar en las profecías falsas, pero que se oían buenas a los oídos. De tal manera que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Esta semana vamos a comprender cuáles fueron las penurias que pasó el profeta. ¿Por qué tuvo tantas tristezas? ¿Cuál era el yugo que él tenía que cargar? Y además de esto, vamos a discernir entre la verdad y el error. Y vamos a ver claramente cuál es el castigo que recibió el pueblo de Dios por rebelarse a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 9, el versículo número 23. Pero antes de entrar en la lección o el repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor. En primer lugar, para pedirte perdón por toda mancha de pecado, de maldad que exista en nuestros corazones. Te rogamos que la sangre del Cordero de Dios venga a limpiarnos, a purificarnos y a capacitarnos para entender, comprender y poner por obra tu palabra. Envía tu Santo Espíritu, que sea Él nuestro guía, nuestro maestro y el que nos lleve a toda verdad de acuerdo a tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, capítulo 9 del libro de San Lucas, el versículo número 23. Estas son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me impacta grandemente la primera parte, además de todo el versículo. Versículo 23. Y decía a todos, oiga bien lo que le decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es interesante notar que este es el mensaje de Cristo para todos. Aquí dice,
y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si tú quieres ir en pos o seguir a Jesús, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que desaparecer tú. Yo tengo que hacerme a un lado para que sea Cristo el que esté enfrente y sea Él el que haga la obra en mí para bendecir a otros. De tal manera que debo de negarme mis propias inclinaciones y además de esto, debo de tomar mi cruz. La cruz puede representar muchas cosas. Es un simbolismo, como dijimos al comienzo. La cruz puede representar tristeza, puede representar dolor, puede representar sacrificio y puede significar también morir al yo para que Cristo sea el que viva o sea entronado. Y de esta manera le sigo cada día y así es como yo quiero seguir a Jesucristo. En la lección de esta semana, como dijimos, se llama el yugo de Jeremías. Y al estudiar esta lección vamos a comprender, como ya vimos, que los profetas realmente predicaron no solamente mediante palabras. Ellos utilizaron lecciones objetivas, lecciones claras que puedan ilustrar, enseñar y dar a conocer el mensaje de Dios. De tal manera que los profetas, dicen, tenían que vivir sus mensajes. Y al vivir sus mensajes o actuar con sus mensajes, ellos tenían esta manera de presentar los temas de la verdad, lo que era la palabra de Dios actuada, vivida. Ellos tenían que enseñar y vivir por el ejemplo y por el precepto. En este caso se les manda a Jeremías, dice que primero tenía que usar un yugo de madera. O sea, Jehová dice, me ha dicho, hazte coyundas. Oye, es coyunda, es para amarrar ese yugo. Dice, y ponlo sobre tu cuello. O sea, Jeremías tenía que poner un yugo sobre su cuello, tenía que amarrarlo con las coyundas y poner ese yugo sobre su cuello. De tal manera que tenía que pasar una experiencia dura, difícil, prácticamente bien incómoda. Pero digo más, dice aquí, él tenía que llevar una carga muy pesada. Aún las mejores circunstancias, en este caso, o sea, aún en las mejores circunstancias, este caso realmente llegó a ser más difícil porque un falso profeta desafió lo que había dicho Jeremías. Y más adelante ustedes se van a dar cuenta qué fue lo que pasó como resultado del desafío de ese profeta falso. Y se van a dar cuenta cómo la lucha entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira, de una y otra manera, Dios saca a luz su palabra y su bendición o las consecuencias de la desobediencia de aquellos que no aceptan el mensaje y prefieren recibir un mensaje falso, un mensaje tal vez de adulación, un mensaje de aparente gracia, pero que además de eso trae condenación. Dice aquí, un mensaje de gracia también puede ser un mensaje falso. De tal manera que Jeremías tenía que vivir una experiencia. Él tenía que, si alguien estaba de duelo, llorando, sufriendo, él tenía que mantenerse al margen. Si alguien estaba con gozo, con alegría, él tenía que mantenerse a un lado de estas cosas. El punto era, o el punto de Jeremías, que Dios estaba usándolo, era ayudar a la gente a percibir lo que les venía por causa de sus pecados, para que se arrepintieran y obedecieran. De tal manera que el pueblo tenía que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Poner su corazón en la palabra de Dios, reconocer, arrepentirse para poder salvarse. De tal manera que era el punto, ayudar a la gente a percibir lo que le venía por causa de sus pecados, para que se arrepintiesen y obedecieran. Y que así aminorar las tristes consecuencias de sus acciones pecaminosas. De tal manera que el yugo de Jeremías tenía un simbolismo, era un mensaje para que el pueblo entendiera lo que vendría en el futuro. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué es lo que significa el mensaje en este día de lección con el tema que es una vida solitaria. Muy bien. Estudiando la lección en el día domingo podemos ver una conducta solitaria del profeta Jeremías. Realmente, como vimos, sin ninguna duda, la suerte, la vida, la experiencia de Jeremías no fue realmente nada fácil. Él fue el primero en admitir que la vida era terrible, dura, difícil. Realmente, aún eran más duras de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Por ejemplo, en el caso del profeta Oseas, debería de tomar como esposa a una prostituta y tener hijos de prostitución. En otras palabras, los hijos de esa prostituta
no serían los hijos del profeta. Y esto no hacía más que demostrar o ejemplificar la relación entre el pueblo de Israel y Dios y la vida de adulterio que el pueblo de Dios tenía, por así decirlo, de adulterio en contra de Dios. O sea, la nación entera se había corrompido como en adulterio. Jeremías debía de abstenerse de casarse, debería de vivir una vida solitaria. Miren lo que dice Jeremías capítulo 16. En este día está basado la lección en este capítulo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová, dice, de los hijos de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. Ahora, aquí empieza a describir el dolor, la tristeza, la muerte, la calamidad. Y dice aquí, la gente va a morir y va a quedar como estiércol en las calles. No va a haber quien los vele, no va a haber quien llore por ellos. Van a ser muertos a espada. Va a ser terrible, terrible, terrible. Versículo 5 dice, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto. O sea, el profeta debería de abstenerse, debería de ser indiferente al dolor de la gente cuando hubiera algún muerto. ¿Por qué? Esto dice aquí de manera bien clara. Aquí dice que era un asunto bien raro, era extremo. Todo mundo debería tener familia de acuerdo a la cultura del pueblo de Israel. Sin embargo, aquí no debería de haber ni amor, ni compañerismo, ni entre los miembros del pueblo, ni de él con una familia o una esposa. De tal manera que esto representaba algo. ¿Cuál era la razón? Dice, porque así su propia vida sería una lección objetiva sobre cuán terrible sería el tiempo cuando las familias se dividieran. O sea, cuando ellos fueran llevados cautivos, se llevarían a lo mejor a un padre por aquí, a la madre por allá y los hijos para allá. Iba a ser algo bien tremendo. Y cuando el dolor de la separación llegaría a ser una pesada carga para los sobrevivientes. O sea, si Jeremías hubiera tenido hijos o familia y hubiera sido llevado al cautiverio, hubiera sido una vida de penuria terrible. Entonces, por eso Dios mandó al profeta que no se casara, que no fuera con la gente que tenía luto ni nada de esto. Ahora, pero dice aquí algo más interesante. Dice que esta era una lección para sus contemporáneos. Cuando hubiese duelo, simbolizaba la actitud de Dios hacia la falta de disposición. O sea, la indiferencia de ellos para con Dios hacía que Dios fuera indiferente a su dolor, a su tristeza y a su muerte. Y eso es lo que tenía que hacer el profeta. Ahora, si hubiera fiesta, alegría, el profeta tampoco tenía que participar. El versículo 8 dice, asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Tenía que alejarse, tenía que vivir una vida solitaria. Era la experiencia solitaria del profeta. Ahora, me llama grandemente la atención que más adelante el pueblo le dice a Jeremías, ¿qué maldad es la nuestra? ¿Qué pecado es el nuestro? ¿Qué mal hemos hecho en contra de Jehová? Entonces le dice Jeremías, el versículo 11, entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. O sea, por esta razón, ellos iban a enfrentar este tipo de juicio. Entonces dice el Señor, por esta razón, dice, por tanto, los arrojaré de esta tierra a tierra que ni vosotros conocéis. Ahora, el pueblo se jactaba de que ellos habían sido un pueblo que Dios había recogido, pero una santa nación, un pueblo especial. Pero ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Ya no se va a decir más eso. ¿Sabe lo que se va a decir? Versículo 15 dice, si no vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras de donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. En otras palabras, primero los esparciría y después los recogería. Pero aquí al profeta se le manda, dice, no tomes mujer, no tengas hijos, no tengas hijas. Cuando haya banquete, no te acerques allí. Cuando haya luto, tampoco. Él tenía que mostrar una conducta indiferente y aislarse de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque este era el mensaje de Dios, que ellos iban a enfrentar estas situaciones. De tal manera dice aquí, esto era para simbolizar que vendría un tiempo cuando los babilonios pondrían fin a todo gozo y alegría del pueblo. Asimismo, vemos que los vínculos humanos que pudo haber tenido el profeta fueron inexistentes, de tal manera que él vivió una vida triste, solitaria, sin alegrías. ¿Por qué? Porque su vida, las tristezas de su vida habían de ser lecciones objetivas para el pueblo. De tal manera que tendríamos que reflexionar un poco sobre nuestra vida, cómo apoyamos los ministerios o cómo no los apoyamos,
cómo los hacemos a un lado, si somos solidarios o no con la causa del Señor. Y esto es lo que está diciendo en este día con la vida solitaria del profeta Jeremías. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección del día lunes con el tema que es el yugo de Jeremías. Muy bien. De la sección del día lunes nosotros podemos ver cuál era el simbolismo detrás del yugo de Jeremías. Realmente en este día la lección es clara, transparente, como objetiva, como ella misma lo dice. En el libro de Jeremías, capítulo 27, del versículo del 1 al 18, dice claramente cuál era el escenario del cual estamos hablando en este día. Y al tomar la Biblia podemos leer, dice aquí el capítulo 27, el versículo 1, dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías? Escuche lo que le dijo. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas, o sea, algo para amarrar, y yugos, o sea, la palabra es yugos, ves varios yugos, no es solo uno. Dice, y ponlos sobre tu cuello. En otras palabras, él tenía que hacer yugos para ponerlo sobre su cuello y amarrarlo. Esto tenía un simbolismo bien profundo realmente. El ponerse un yugo significa estar sujeto a algo. Y el estar sujeto a algo es que está de alguna manera limitado, no puede hacer lo que quiera hacer. Tomar el yugo puede tener mucho significado. Realmente aquí lo que significa en este día la lección es la invasión que haría Babilonia a el pueblo de Dios. Dice aquí, el yugo que Jeremías debía ponerse sobre su cuello era una señal inconfundible de la humillación que la nación sufriría. Era lo que llamamos una ocupación militar. En otras palabras, ellos serían sometidos. Pero me llama grandemente la atención lo que dice el versículo 3. Dice, los yugos y las coyundas los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, a los hijos de Amón y al rey de Tiro y de Sidón. Estas otras naciones estaban de alguna manera conspirando en contra de Babilonia. Entonces, Babilonia sería quien vendría y sujetaría a todos estos pueblos, incluyendo el pueblo de Dios, estarían, por así decirlo, cautivos con el yugo que estamos hablando aquí. Dice aquí, la esencia del mensaje es que era un país, que si un país se rebelaba contra Babilonia, Dios lo tomaría como si ese país se rebelaba en contra él, y como resultado los rebeldes sufrirían. Eso realmente representaba el yugo que tendría Jeremías con... también dice el yugo. Además de esto tenía que tener para ceñirse ese yugo, dice las coyundas, y que se debería de poner. Ahora me llama grandemente la atención también el versículo 4. Dice, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. En otras palabras, Dios ya no era el señor de la nación, sino que ellos tenían otros señores. ¿Cuáles eran los señores? Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Y mira lo que dice el versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, yo hice la tierra al hombre, las bestias que están sobre la faz, dice, de la tierra con gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. En otras palabras, yo tenía el control, la hegemonía, Dios tenía el control sobre su pueblo. Pero ¿saben qué? Ahora se lo doy a Babilonia, y que ellos se encarguen de ustedes, porque ustedes no me hacen caso a mí. Están de rebeldes y están de desobedientes. Versículo 6 dice, y ahora yo he puesto todas las tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo he dado para que le sirvan. Ahora, en otras palabras, el pueblo de Dios iría cautivo a Babilonia y le serviría al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque así le plació a nuestro Dios. Versículo 8. Y la nación y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo de su yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre, con pestilencia, dice Jehová, que acabe yo por su mano. En otras palabras, como no se quisieron sujetar a mí, ahora entonces que Babilonia lo sujete. Y esta nación era una nación cruel.
Como ustedes sabrán, todo lo que pasó con el pueblo de Dios fue terrible. Los mataron, quedaron hechos pedazos en las calles, no hubo quien llorara a esos muertos, no hubo quien los endechara, no hubo quien los enterrara. Prácticamente murieron de hambre, se comieron a sus hijos. O sea, fue algo terrible. De tal manera, aquí vemos que el mensaje fue claro. Estos países extranjeros que estaban en contra de Nabucodonosor también tenían esta advertencia. Dice aquí, el pueblo pudo haber peleado y pelearon, por eso le pasó lo que le pasó. Ellos nada más tenían que sujetarse a su nuevo señor, el rey de Babilonia. Dice, la reacción natural sería pelear contra una invasión extranjera, que es lo que ellos querían hacer sin duda. Entonces, las palabras de Jeremías no fueron de ningún modo bienvenidas. En otras palabras, no les gustó la profecía que Jeremías les estaba dando. Ellos querían rebelarse, no solo contra Dios, no solo contra Babilonia, sino contra todo. Por eso Dios traería calamidad, desastre y muerte. Entonces, ¿qué significa el yugo de Jeremías? Significa que ellos serían llevados cautivos como prisioneros y serían llevados a servir como siervos al reino de Babilonia. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es guerra a los profetas. ¿Qué significa esto? Veamos de qué se trata la lección. Muy bien, hemos llegado a la sección del día martes y en este día la lección nos presenta claramente el gran conflicto, la lucha entre la verdad y la mentira, la lucha entre el error y lo recto que el Señor Jehová está presentando mediante su profeta, el profeta Jeremías. Dice aquí, la guerra a los profetas. Las malas noticias son malas y a menudo no queremos escucharlas o deseamos racionalizarlas. Tal fue el caso aquí en Judá, cuando Jeremías y el yugo que llevaba encima era un mensaje inequívoco de advertencia. O sea, Dios estaba diciendo, van a ser llevados cautivos, van a servir al rey de Babilonia, esto es lo que van a pasar, van a ir llevados prisioneros. Sin embargo, pasó algo asombroso. Dice, los congregados representantes de las naciones no conoció límites cuando Jeremías llevaba un yugo sobre el cuello, le hizo conocer la voluntad de Dios. Pero entonces aquí se levanta otro profeta y este me llama grandemente la atención de manera bien profunda. Jeremías significa Dios establece. Dios establece un nuevo pacto y esto lo podemos entender en toda la lección. Ellos quebraron el pacto de Jehová, entonces Dios establece un nuevo pacto. Y me impresiona grandemente que se levanta el profeta Hananías. Hananías significa piadoso o benéfico. O sea, el mensaje que él traía era un mensaje benéfico y aparentemente piadoso y de bien. Y escuche lo que pasa en esta guerra entre los profetas. Capítulo 28 de Jeremías. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo. Oiga bien, Jeremías está narrando, esto fue lo que pasó con este profeta que es de tal lugar, está dando detalles para dar a saber que esto es real lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 2. Esto fue lo que dijo el profeta Hananías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Y empieza este profeta a profetizar que el yugo que llevaba Jeremías y que también sería el pueblo cautivo llevado como cargando un yugo como esclavos para Babilonia, dice Hananías, yo voy a quebrar este yugo, dice Jehová. Y no solamente voy a quebrar este yugo, sino que en 2 años voy a ir a rescatar, a traer de regreso los utensilios del templo que se llevaron en el tiempo de Sedequías. Ahora, algo impresionante que pasa aquí, que se levanta un diálogo entre el profeta Jeremías y el profeta Hananías. Pero me impacta grandemente la actitud del profeta Jeremías. Versículo 5, entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo. Oiga, hay testigos que estaban en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová.
confirme tus palabras. O sea, Jeremías no resistió el mensaje mentiroso, pero lo confirmó. Le dijo, pero le dije, ¿sabes qué? Ojalá Jehová confirme tu palabra. Pero sigue más adelante el versículo 10. Versículo 10 dice, entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. O sea, este yugo era un yugo de madera. Agarró el yugo y lo quebró el profeta Hananías. Versículo 11 dice, y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. O sea, aquel profetizó mentira, pero Jeremías ni se inmutó, ni hizo caso, dice, siguió su camino. No le resistió, ni le contradijo, sino que dijo, bueno, que Jehová te confirme esa palabra. Versículo 12. Después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Hananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos habrá yugos de hierro. ¡Wow! O sea, la rebelión, la rebeldía llevó a quebrar aquel yugo de madera. Pues entonces ahora el Señor le dice, ¿sabes qué? Pues ahora ya no vas a llevar un yugo de madera como esclavo, va a ser un yugo de hierro. O sea, quiebra un yugo de hierro, está totalmente imposible. Y esto fue lo que pasó. Entonces, el pueblo tenía que obedecer a Dios, someterse al rey de Babilonia. Ellos tenían que someterse y de esta manera ser llevados por Babilonia y obedecer, porque esa era la voluntad de Dios. Jeremías les rogó que se sometiesen al rey de Babilonia por el plazo que el Señor había especificado. Citó a los hombres de Judá de las profecías de Oseas, a Habacuc, a Sofonías y de otros cuyos mensajes de reprensión y amonestación habían sido similares a los propios. Les recordó los acontecimientos y les mencionó también los juicios del Señor. Y si usted lee un poquito más adelante se va a dar cuenta qué fue lo que pasó, y esto es algo bien impresionante. De tal manera que la voluntad de Dios se había de cumplir, pero como ellos quebraron ahora el yugo que Dios les estaba dando como profecía, entonces ahora le viene algo peor. Y de esto es lo que trata el día miércoles, el yugo de hierro. De tal manera que tenemos que revisar la historia sagrada. Tenemos que revisar nuestro origen, aprender del pasado y no cometer los mismos errores. De tal manera que tenemos que evitar esos errores. ¿Cómo? Bueno, comparando la verdad con la mentira y escoger la verdad. De tal manera que las consecuencias vienen por creer el error, por creer la mentira, por creerle a Hananías, el piadoso, el beneficioso, pero que a la misma vez era un mentiroso. Y esta fue la guerra de los profetas. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día miércoles, como ya dije, con el tema que es el yugo de hierro. En la lección del día miércoles podemos ver lo que representa un simbolismo con otro símbolo. Realmente en este día se presenta el gran conflicto, la batalla entre el profeta falso con un mensaje falso y el profeta de Dios con un mensaje verdadero. Esto lo pudimos ver ayer en la lección de ayer, donde se presenta, podemos decir, en el templo se presenta a Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón. En la casa de Jehová hubieron allí algunos testigos. Estaba el profeta Jeremías dando su profecía, mostrando el yugo de madera que él se ponía, que era el mensaje de Dios para su pueblo. Sin embargo, se levanta este otro profeta, perdón, y dice, versículo 2, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. O sea, él está diciendo, el profeta Jeremías, van a ser llevados cautivos para ser siervos allí en Babilonia. Pero este otro profeta dice Jehová que va a romper con ese yugo en 2 años y va a regresar los utensilios del templo, de allá de Babilonia al templo. Pero resulta que la actitud de Jeremías es interesante. Los actos que ellos estaban diciendo con sus acciones, las palabras, todo esto es un simbolismo.
Tal vez ustedes recuerdan la experiencia de Moisés cuando llegó y tiró la vara y se convirtió en una serpiente. Pues los encantadores, brujos, también hicieron lo mismo. O sea, el enemigo siempre está imitando lo que Dios hace originalmente. Él trae un mensaje falso haciéndolo parecer verdadero. De tal manera que en el nombre de Jesús hay que probar todos los espíritus. Que sea el Espíritu de Dios el que traiga el mensaje y no un mensaje falso. De tal manera que aquí se mira la actitud del profeta. Ahora, el profeta Jeremías se confronta con esta situación, pero no discute, no pelea, no confronta, sino que, mire lo que dice el versículo 6, dice, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras, en otras palabras, que Jehová demuestre que en realidad tú estás hablando de parte del profeta. Así mismo le pasó a Jesús. Imagínese usted que Jesús, al maldecir la higuera, esa higuera se seca, viene alguien, arranca esa higuera, siembra otra higuera para hacer ver lo contrario de lo que Jesús está enseñando. De tal manera que esto lo que quería era Ananías, era refutar, rechazar el mensaje de Dios. Jeremías puso el yugo de madera alrededor de su cuello. Esta era un símbolo evidente del mensaje que llevaba al pueblo. Pero ahora que este profeta se levanta, pasa algo interesante. El versículo 10 en adelante está todo el incidente. Dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. O sea, se lo quitó y lo quebró. Ahora, no sé qué tan pesado era este yugo o qué tan duro este yugo que lo quebró. O sea, yo imagino que era un yugo que no era difícil de llevar, era un yugo liviano. Como Cristo ofrece, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que es ligera mi carga. Soy manso y humilde de corazón. Quiero creer que este yugo era liviano en realidad. Pero entonces cuando el profeta Ananías lo quebró, versículo 11, habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años, y siguió Jeremías su camino. O sea, Jeremías no lo confrontó, él se fue, no habló nada, siguió más adelante, versículo 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así dice Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos habrá yugos de hierro. O sea, si tú te pones rebelde, las cosas se ponen más difíciles. Mejor deja que Dios resuelva las cosas. No sabemos algunas veces a qué nos estamos enfrentando. De tal manera que algunas veces tenemos que rendirnos. El que caiga sobre esta roca, Dios lo levantará. Pero aquel sobre el cual la roca cayera, lo va a desmenuzar. De tal manera que hemos de saber de qué lado estamos ciertamente. La profecía que su yugo simbolizaba era un acto de desafío abierto a lo que había dicho Jeremías. O sea, la actitud de este profeta era rebelde. Así es que algunas veces tú puedes echarle más sal a la herida. Y hay que tener cuidado con eso porque esto te va a hacer sufrir más. Alguien podía haber quebrado el yugo de madera, pero ¿quién puede quebrar uno de hierro? En un sentido, lo que Dios le decía era lo que su obstinación y por rehusar obedecer, solo estaban haciendo que las cosas fueran peores, haciéndolas más difíciles. Algunas veces tenemos que entender que puede ser que este yugo de madera era un yugo temporal. A veces pasamos pruebas que son temporales. No te pongas difícil porque las cosas se ponen más difíciles. De tal manera que fácil o difícil, tú escoges. Tú escoges si las cosas se hacen más fácil o se hacen difícil. Todos tenemos problemas de una forma o de otra, pero con Dios los problemas son más livianos. Por eso Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No vaya a ser que vengas a recibir un yugo de hierro. La vida ya es difícil, pero sin Dios podría ser mucho más difícil. Continuemos con la lección en el día jueves y veamos qué mensaje nos trae el Señor con la lección de este día, el cual es confiar en mentiras. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rosmary y el tema que voy a hacer a continuación es un tema cristiano que me encanta y pues espero que lo disfruten. Se llama Un día orando.
Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Muy bien. En el día jueves nos presenta claramente lo que significa confiar en mentiras. Todos en alguna vez, de alguna manera, podemos ser engañados por el enemigo. Sin embargo, también nuestros sentidos nos pueden engañar. Nuestra percepción puede ser distorsionada. Algunas veces usted puede percibir algo que en realidad no es. Así es que asegúrese de estar seguro. Y si usted quiere asegurarse realmente, usted podrá entender que Dios tiene su palabra y su palabra es verdad. Esta es la verdad de Dios. Por eso Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. También Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera que en lo opuesto de confiar en Dios y en su palabra es confiar en las palabras de hombres terrenales y comunes. Y esto fue lo que pasó con este profeta llamado Ananías. La respuesta acerca de quién estaba en lo correcto no se dejó esperar. No sabemos cuánto tiempo pasó para que Jeremías respondiera al profeta falso. Y aunque Ananías murió, había hecho un gran daño a la nación. De alguna manera, sus obras quedaron reflejadas en todo el pueblo. Ahora la pregunta es, ¿ese mensaje realmente era de Dios? Bueno, aquí mismo la Biblia nos responde en Jeremías, en el capítulo 28, el versículo 14, 15 y 16. Dice así, versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. O sea, él engañó al pueblo con sus mentiras. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y la Biblia da testimonio de esto y dice, y el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Ahí está bien claro. De tal manera que el mensaje de este profeta no era un mensaje verdadero. Sin embargo, tuvo consecuencias, ha afectado. ¿Usted ha visto que se levantan profetas en la iglesia y a veces todo el mundo quiere ser profeta? Oyen algún chisme, oyen alguna cosa por allí, que el papa, que la bestia, y ya lo traen como que son profetas. Óyeme, por favor,
deje el trabajo del profeta al profeta de Dios. Usted no se meta en problemas. De tal manera dice aquí que él hizo que ellos confiaran en una mentira, no en un sentido de forzarlos físicamente, sino por medio de engaños. Así es que él aseguró lo que no era verdad. Él habló en el nombre de Dios. Ahora, si usted leyó esa parte en la Biblia, se va a dar cuenta que lo que él dijo las siguientes palabras: Jehová habló. Oiga, generalmente los profetas dicen, Jehová no es que habló, así dice Jehová, decían los profetas. Pero este profeta falso dice, Jehová habló. ¿Usted cree que Dios le va a hablar a alguien así? Dios ya habló y habla por medio de su palabra. Así que si quiere oír la palabra de Dios, quiere oír la profecía, lea la Biblia. Aquí dice más adelante, dice, el mensaje de Hananías, de gracia, liberación y redención, ciertamente era algo que la gente quería escuchar, considerando la gran amenaza planteada por Babilonia para la nación. O sea, la gente quería oír ese tipo de mensaje, pero este mensaje no era un mensaje de Dios. Así es que, como dice 2 de Timoteo, que vendrán tiempos cuando van a sufrir la sana doctrina, van a querer escuchar palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a hacer? La gente se va a amontonar para escuchar fábulas, para escuchar historietas, para ser entretenidos, pero eso no va a ser palabra de Jehová. Por eso el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, le dice, pero tú sufre como buen soldado de Jesucristo, soporta la prueba y ¿sabes qué? Presenta la sana doctrina. Recuerden de que Jesús es verdad, su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es la verdad. Las cosas hoy no son diferentes, estamos en medio de una gran controversia, una batalla por los corazones y las mentes. La pregunta es, ¿en quién vas a confiar tú? ¿En quién voy a confiar yo? ¿En quién va a confiar el resto del pueblo de Dios? Recuerden que el diablo es un ladrón, él es un mentiroso, él es un engañador, él es un ladrón, él viene a matar, a robar y a destruir. Él es un mentiroso, tiene que mentir porque en él no hay verdad. Él es un ladrón porque como no tiene nada, tiene que robar. Y él es un engañador. ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada de verdad. De tal manera que usted no necesita confiar en las mentiras. Debe de confiar en Dios, que es verdad, y en su palabra, que es la verdad. En Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. ¿Y sabe qué? Mande al diablo. Quédese en el nombre poderoso y santo de Jesucristo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, el yugo de Jeremías, nos ha abierto los ojos para entender, comprender no solamente el simbolismo del yugo de madera y el yugo de hierro en cuanto al propósito de Dios para su pueblo, sino que nos ha ayudado a entender y a discernir cómo muchas veces en medio de la verdad aparece la mentira tratando de desviarnos para desenfocarnos del verdadero blanco, el verdadero propósito, que es lograr recibir la bendición de la salvación de nuestras almas. Como ustedes saben, todos los días, a cada momento, estamos recibiendo información nueva a cada momento. Las noticias, aunque algunas veces nos muestran grandes y hermosos avances en la tecnología, en la ciencia, realmente a nuestro alrededor escuchamos solo tristes y malas noticias. Realmente nuestro mundo pareciera que va a mejorar de alguna manera, pero realmente son asuntos aislados. Hay problemas no solamente alimenticios, no solamente problemas sociales. A nuestro alrededor se oye hablar de guerras, de muertes, crímenes. Todos los días vemos, no solamente escuchamos noticias, sino que vemos cómo este mundo va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Esto realmente nos lleva a pensar que la creencia de la liberación o liberal racionalista en realidad no tiene ninguna conclusión positiva. Al contrario, aunque vivimos en un mundo que proclama triunfalismo,
ciertamente es un triunfalismo frágil, fácil de derribarse. Ahora mismo ustedes saben que en esta semana que ha pasado se ha corrido que estamos en una guerra que no sabemos qué consecuencias sociales, económicas, morales, políticas va a afectar toda esta sociedad. Este mundo ciertamente va de mal en peor. Y aunque se habla de un mejoramiento, realmente la esperanza solo se encuentra en Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Aunque algunos aspectos de la vida han mejorado, nuestro mundo por sí mismo nos ofrece poca esperanza, poco consuelo, especialmente a la larga. Si hemos de tener alguna esperanza real, ha de ser en algo divino, no terrenal, en algo sobrenatural, lo natural, y por supuesto eso consiste el Evangelio, la intervención divina y sobrenatural de Dios en nuestro mundo y nuestras vidas. Sin eso, ¿qué otra cosa tenemos fuera de algún Ananías y sus mentiras? Hemos de tener cuidado, porque esta tierra en realidad se encamina hacia un futuro incierto. La tierra sufre, la humanidad, pareciera que la esperanza se pierde. Y aunque hay promesas de bendición y salvación, muchos andan buscando en cisternas rotas palabras que pueden ser aparente bendición, pero que en realidad es un peligro que puede llevarlo a la incertidumbre y a la destrucción. El mensaje de Jeremías era mirar al pasado, entender y observar la historia, comprenderla y aprender de ella para arrepentirse reconociendo sus pecados. Pero un mentiroso, un profeta falso, trajo el engaño y muchos se perdieron. Que no le pase a usted lo mismo. Recuerde, la palabra es la verdad. De tal manera que hemos de hacernos algunas preguntas. La hermana Juárez hizo una declaración que todos conocemos, o por lo menos gran parte de nosotros. No tenemos nada que temer frente al futuro, a menos que olvidemos la forma en cómo Dios nos ha guiado en el pasado. De tal manera que Hananías dio un falso mensaje de gracia. Hay que tener cuidado. Aún algunos mensajeros, aunque aparentan ser venidos de Dios, podría ser una gracia mentirosa. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 consejos que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, una vida solitaria. El profeta Jeremías se le prohibió casarse y tener familia, porque él enfrentaría grandes problemas. Yo no sé cómo hubieran sido tratados los hijos de Jeremías. Yo no sé cómo hubiera sido tratada la esposa, cómo hubieran tratado sus contemporáneos a esta familia. Por lo tanto, el Señor le dijo, mira, no tomes mujer, no te cases, vive soltero, y cuando hayan fiestas ahí en el pueblo, no vayas donde ellos, porque lo que viene es terrible. Cuando hay un muerto, no vayas tampoco, no los consueles, porque ellos están en mal, y eso va a pasar. No va a haber quien consuele a las familias. Cuando queden tirados en la calle, en el piso, en el suelo, tantos muertos por hambre y por espada, no vayas a consolarlo. De tal manera que el profeta tenía que vivir una vida difícil, una vida de dolor, una vida de penurias, de incertidumbre, una vida difícil viviendo una vida solitaria. Descubrimos en el tema número 2 también el yugo de Jeremías. El yugo representaba la cautividad de Babilonia. El mensaje era un mensaje de advertencia, pero el pueblo escuchó el mensaje de Hananías, pensaron en pelear. Ellos lo que tenían que hacer era rendirse y someterse a la nación de Babilonia, pero no fue lo que hicieron. De tal manera que si ellos se hubieran rendido, muchos no hubieran muerto. En realidad, el rendirse era como quien dice, ponerse el yugo y amarrarse con esas coyundas, ponerse ese yugo y aceptar el mensaje de Dios. Como dijo Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es menester someterse a Dios, a su voluntad, aunque parezcan que los cielos se van a desplomarse. En el tema número 3 aprendimos la guerra a los profetas. El falso profeta Hananías se levantó allí en el templo
y junto con otras personas como testigos, confrontó a Jeremías y le dijo: oiga, este yugo que usted anda, profeta, yo lo agarro y lo rompo así, lo quebró. Seguramente era un yugo liviano, no era un yugo pesado. Seguramente era un yugo fácil de llevar, porque si él lo agarró y lo rompió, oiga, tiene que haber sido liviano y ligera esa carga. Sin embargo, dijo: este yugo representa que lo va a romper Jehová, el yugo de Babilonia, y en 2 años todo se va a solucionar. Jeremías no lo confrontó. Jeremías lo que hizo fue, sencillamente le dijo: mira, a ver si Jehová confirma tu palabra. Le dijo: vamos a ver lo que va a pasar. Ahora, pero vino el Señor y le dio otro mensaje a Jeremías. Y le dijo: mira, así dice el Señor, este yugo de madera se va a convertir en yugo de hierro por rebeldes, por resistir la palabra de Dios. Y a ti, Hananías, vas a morir este mismo año. Y la palabra revela que el profeta murió en el 7º mes de ese mismo año. Así es que la guerra la ganó Jehová de los ejércitos. Y aunque el diablo viene con sus mentiras, con sus palabras seductoras, como las palabras de Hananías, que significa realmente un mensaje de gracia, ese mensaje mentiroso. Muchas veces viene el ladrón para robar, para matar, para destruir. Pero ¿saben qué? Como les dije, mande al diablo al diablo. Aquí el que reina y vale es nuestro Señor Jesucristo, quien es el héroe de toda la historia de la Biblia. El diablo está condenado. El fuego que está preparado es para Satanás y sus ángeles. Así es que no le haga caso a la mentira, pero probad los espíritus. No todos son de Dios. Esto fue lo que aprendimos de la guerra de los profetas. ¿Y qué diremos del tema número 4? El yugo de hierro. Hananías trajo un mensaje equivocado y falso. Rompió, como dijimos, el yugo de madera, pero vino uno de hierro que fue peor que el primero. La verdad y la mentira tienen que confrontarse. La controversia siempre nos seguirá, pero en medio de tanta maldad, tanto pecado, tanta mala noticia, existe una buena noticia. Cristo salva y redime a todos los que reconocen, se arrepienten y buscan la salvación en el Señor. De tal manera que el error no tiene lugar. No podemos, como dice el tema número 5, confiar en las mentiras del mentiroso, del ladrón, del engañador. Hemos de confiar en Dios, que es verdad, en su palabra, que es verdad, y en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes qué? Si todo falla, si cualquier cosa pasa en esta vida, no te olvides que Cristo es la solución. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo título es La destrucción de Jerusalén. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, ponle ahí abajo like, que te gusta. Comenta la lección, qué es lo que te gustó de ella, qué es lo que más te bendijo esta semana. Déjanos tu comentario, dinos dónde estás, qué ciudad, qué país, quién es tu pastor. Saluda a nuestros hermanos por medio de este canal e invítalos a venir a recibir la bendición. Y si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición en el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No te olvides, ponle ahí abajo like, comenta y comparte la lección. Nos vemos la próxima semana. Y antes de retirarnos, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos a ti, dándote honra, gloria y alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el mensaje de tu palabra en la lección de esta semana. Bendícenos, oh Dios,
Cúbrenos con tu sangre, danos tu manto de bendición y de protección. Bendice a mis hermanos. Si hay necesidades de salud, físicas, emocionales, espirituales y aún materiales, Padre, te ruego que los bendigas en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.